Bueno, bienvenidos a todos a la conferencia de apertura. Me voy a permitir leer una pequeñita semblanza de Daniel Goldin. Daniel Goldin es editor, promotor cultural y fue director de la Biblioteca Vasconcelos durante 6 años. Creó las colecciones de libros para niños del Fondo de Cultura Económica y Océano Travesía. En ambos casos, acompañó esa labor para niños y jóvenes con sendas colecciones sobre cultura escrita, espacios para la lectura y Ágora Travesía. Lleva más de 30 años investigando sobre esos asuntos y las diversas maneras en que la palabra y el silencio hacen más habitable el mundo. Obsesionado por unas cuantas ideas que no dejan de sorprenderlo por su poder genésico, piensa que todos sus oficios tienen que ver con un antiguo arte que procura siempre honrar el arte de la hospitalidad. Y agradecemos mucho tu presencia, Daniel. Gracias por estar aquí con nosotros. Los dejo con su ponencia para que no gastemos nuestro tiempo valioso. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá, por poner sus oídos y su presencia. Me son muy importantes. Quiero en principio agradecer a Zairi Karp y a Verónica Mendoza por su invitación y por volver a esta ciudad en donde di hace más o menos 30 años mi primera conferencia. Ya pasó mucho. Recuerdo que vine en tren, si se acuerdan de lo que era eso, y vine cargando un utensilio que muchos de ustedes no habrán visto en su vida para escribir esa conferencia. No era una pluma fuente, no era un manguillo, era una máquina de escribir portátil. Esa conferencia se llamaba Lo que deberían hacer los editores de libros para niños en México. Yo no había publicado todavía ningún libro para niños, pero me sentía con el derecho de pensar, serán pecados de juventud. Podía yo ya decir lo que deberían hacer. Pienso que quizás el mundo era un poco más sencillo y uno se podía atrever a decir esas cosas. En todo caso, la experiencia nacional en el sector era mucho menor de lo que era ahora. Hoy regreso acá con un título que se llama Los bibliotecarios ante el cambio, qué hacemos, qué queremos, qué debemos y qué podemos hacer. Hoy no regreso para decir lo que deben hacer los bibliotecarios, en parte por mi edad, en parte también porque el mundo es muchísimo más complejo, o así me lo parece, y porque me parece que es un deber hoy de todos los que estamos trabajando en el espacio público, más bien poner en el espacio público las preguntas y tratar de introducir matices en un momento donde es muy fácil establecer polarizaciones, introducir dudas y procurar abonar por una discusión en donde prevalezcan los datos y los argumentos. Vero me pidió que hablara sobre mi experiencia como editor y bibliotecario. No sé si es muy útil, pero en todo caso mi experiencia como bibliotecario y como editor me permite pensar continuidades y rupturas y transformaciones que son ciertamente mucho más complejas de lo que solemos entender.
Y no deja de ser sorprendente que muchas veces a insistir en cambios es una manera de mantener y de reiterar. La continuidad y la permanencia son cosas complejas y el cambio también lo es. Ciertamente ha habido una continuidad en mi búsqueda, en distintos lugares, haciendo libros para niños, haciendo libros para jóvenes, y en esos libros para niños y libros para jóvenes había libros sin palabras, libros para meterse en la tina, libros álbum, libros también con novelas, con muchas letras, como decían los niños, pero también había libros académicos, libros para historiadores, para sociólogos, para antropólogos, para pedagogos, para filósofos. Esa continuidad se puede ver en el nombre de las colecciones que hice de manera paralela. Espacios para la lectura, Ágora, y en concebir a la Biblioteca Vasconcelos como un espacio público. Yo lo vi y lo descubrí al leer el título de las colecciones. Dije, mira, espacios, espacios, espacios. Sí, me interesa el espacio y también me interesa no solo mirar hacia el pasado, sino sobre todo mirar hacia el futuro y pensar el presente. Y me interesa el espacio y el espacio público porque sobre todo me interesa favorecer el diálogo de uno con los otros y de uno con el otro. Los bibliotecarios ante el cambio, ¿qué hacemos, qué queremos, qué debemos y qué podemos hacer? Hay una suerte de engaño con las preguntas simples. ¿Qué es una biblioteca? ¿Qué es un libro? ¿Qué hacemos? Son preguntas que decimos, sí, una biblioteca es un lugar en donde hay libros. ¿Y qué es un libro? Pues empezamos a decir. Y cada vez que empezamos a detenernos en una frase así, en una palabra así, entonces algunos ingenuos recurren a la RAE y dicen, libro es un conjunto. Y de repente empiezas a ver, y si no hay palabras, lo mismo pasa con las bibliotecas. También hay hoy muchas bibliotecas en donde no hay libros o no sabemos qué quieren decir los libros, etcétera. Ya no les digo con cuestiones aún más complejas como la lectura y como la escritura. Hoy vivimos en un mundo en donde se ha complejizado todo y parte de la idea en donde está en el título, los bibliotecarios ante el cambio, reconoce esa complejidad. Es el cambio tecnológico que, como todos los historiadores de la tecnología saben, el cambio tecnológico también es un cambio social que introduce nuevas formas de ver y reactiva en la definición de los sujetos, de lo que qué quiere decir y de cómo producen valor y cómo reconocen valor. Pero el cambio es también un concepto político y hoy en México se habla del cambio político. Una enorme mayoría de los mexicanos no quería seguir como estábamos. Algunos votaron por unos y algunos votaron por otros. La enorme mayoría de los que votaron por unos o por otros no querían que las cosas permanecieran, o al menos eso decían.
Y me parece que eso también, el juego entre los dos conceptos, el concepto del cambio tecnológico al que estamos todos los editores, todos los bibliotecarios, pero también los maestros, también las autoridades, estamos obligados a pensar porque nos está transformando todo. ¿Qué quiere decir tener una universidad en un mundo como este? ¿Qué quiere decir una biblioteca? Parece que son cosas sencillas, pero a todos nos está tocando a la medicina, está tocando a la industria de los taxis, del transporte, a la industria gastronómica, a todo. Y me parece que todos estamos obligados a pensar ese cambio tecnológico, por llamarlo de alguna forma breve, pero también a pensar el cambio político. Y me parece que eso nos obliga también a mirar la historia de otra forma. Y hay fuertemente una dificultad en nuestro país para revisar de una manera crítica la historia del libro, la historia de la lectura, la historia de la educación. En buena medida porque no hay datos fidedignos. No sabemos, por ejemplo, yo estaba, creo que Zairi hablando de, no sabemos cuántos libros se han publicado en la Universidad de Guadalajara, no sabemos cuántos libros se han publicado por el Estado, no solo los que se han publicado, los que se publican hoy en el Estado mexicano, en cualquiera de los distintos. No sabemos tampoco cosas tan simples y tan importantes como, por ejemplo, cuántas librerías hay. Sabemos, eso sí, que la mayoría se concentran no en la Ciudad de México, sino en una zona de la Ciudad de México. Pero ¿cuántas librerías hay en este país? No lo sabemos. No sabemos, en parte, porque el concepto librería, el concepto biblioteca, son conceptos en discusión. ¿Qué es una librería? Un lugar en donde se venden libros. Y a ver, y si se venden libros y cafés y churros y chocolates, ¿es una librería o es no sé qué? Y si es una papelería y se venden, bueno, esas cosas pasan con las librerías, con las bibliotecas, con los libros, etcétera. No hay exactamente un lenguaje para entendernos y no ha habido tampoco una voluntad de rendición de cuentas, una voluntad de entendernos, no solo por parte del Estado, también por la iniciativa privada. Y es llamativo esta dificultad para establecer una historia crítica del libro y la lectura en nuestro país, porque sin duda alguna, al menos en el último siglo, el libro ha sido un protagonista esencial en la vida política y en la vida de nuestro país. Hace algunos años, Octavio Paz escribió un poema que, si no me equivoco, se llama Retrato Nacional o algo así, ya no me acuerdo ahorita en este momento, en donde hablaba del olor a pólvora, de ese olor que quiero evocar al final de la revolución. Decía, mi abuelo al tomar el café me hablaba de Juárez y de Porfirio, los suavos y los plateados, y el mantel olía a pólvora. Mi padre al tomar la copa me hablaba de Zapata y de Villa, Soto y Gama y los Flores Magón, y el mantel olía a pólvora. Yo me quedo callado, ¿de quién puedo hablar? Sí, hace más o menos 100 años, pronto van a ser 100 años, este país tenía aproximadamente
al 83% de su población analfabeta. Y pasaron 10 años de guerra, en donde una guerra de todos contra todos, por decirlo someramente, y en un momento se decidió que ya bastaba, que no se podía seguir matándose unos a los otros, y entonces se decidió que se debía crear una nación de otra forma, y ahí entraron el libro y la lectura. Una nación, como muchas otras naciones, impulsada por el espíritu de la Ilustración, en donde el libro, la lectura, la educación nos ayudara a conformar no solo un país, sino una senda hacia el desarrollo, hacia la plena asunción de la libertad del hombre. Vasconcelos la concibió como a las bibliotecas como la tercera pata de un dispositivo en donde estaban las escuelas y en donde estaba el arte. Cuando él asume, había muy pocas bibliotecas. 3 años después, deja 2.500 bibliotecas. Cárdenas también apuesta por la educación y apuesta por una educación aún más acelerada, como un instrumento más acelerado para provocar una transformación del país. La educación socialista, y también apuesta por las bibliotecas y, como Vasconcelos, por una diversidad de bibliotecas, las bibliotecas escolares, las bibliotecas populares, las bibliotecas públicas, las bibliotecas comunales. El catálogo de esas bibliotecas también es interesante. Y ahí están, y otra vez, de las muy pocas, deja más o menos 2.000. Y unos años más tarde, Torres Bodet revisa lo que se ha hecho y dice: ni modo, vamos a tener que seguir apostando, ni modo, vamos a tener que crear no solo lectores, sino también libros de texto, porque sin los libros de texto no podemos hacer lectores. Y de paso crea también sindicatos, y él, que había firmado el primer manifiesto por una biblioteca pública, crea también la Biblioteca de México y le da a Vasconcelos, inserta una continuidad. Años después, Miguel de la Madrid, a través de Ana María Magaloni, descubre que pese a todos estos esfuerzos, solo hay 300 bibliotecas, y otra vez decide volver a crear bibliotecas. Y entonces de esas 350 pasan a 4.500, las cifras exactas no las voy a evocar ahora porque tampoco tuve tiempo para preparar esto. Y así, otra vez. Y después Cedillo y Fox hacen las bibliotecas escolares, y Fox también se le ocurre decir: bueno, vamos a hacer una nueva biblioteca, la Biblioteca Vasconcelos, y así vamos. Y la cosa sigue, porque también evoluciona el concepto de biblioteca, y hace unos 6 o 8 años alguien descubre que también se pueden hacer nuevas bibliotecas. ¿Y por qué tener bibliotecas con libros si hoy ya todo el mundo lee en pantalla y a alguien se le ocurre en el Estado de México? ¿Y por qué no hacemos bibliotecas sin libros? Una cosa que algunos de ustedes probablemente se pueden asustar y otros dirán: bueno, pues vamos a pensar esa idea. Y la idea puede ser buena o mala, depende de la realización. Y ahí están, y se impulsa un proyecto y se hacen un proyecto para crear
40 o 60 en este momento, no recuerdo. Lo que sí recuerdo, porque eso fue hace muy poco, que ya no existe ninguna de esas bibliotecas sin libros. Y entonces hago un repaso de esto y digo, cómo vamos evolucionando en este país, en donde siempre estamos comenzando. Claro, esa es una idea, la mía es una idea que puede ser interpretada, un eterno transformar para mantenernos siempre en el mismo lugar. Y seguramente habrá quien haga un balance diferente, un balance en donde diga, sí, pero en todos los campos se puede cantar victoria. Todos hemos escuchado distintos informes, por supuesto, los soporíferos informes de los presidentes a la antigua usanza, y otros informes de otros presidentes y de otras autoridades en el Estado o fuera del Estado, donde hablan de los enormes logros en escolarización, en producción literaria, en producción y mercado editorial, en creación de bibliotecas. Sí, hemos hecho muchas cosas y ahí están las cifras. Cada uno de los informes habla de un montón de cifras. Pero, ¿qué ha pasado de manera integral? El contraste entre lo que pasa hoy en México y lo que pasa en otros lugares nos permite tener una visión un poco más crítica. Sí, en este país hemos hecho muchas cosas, pero habría que valorar si lo que hemos hecho es nada más inaugurar cosas o hemos generado sinergias que transformen a este país. Podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿qué ha pasado en alfabetización? Yo les decía que se entienda como se entienda, en este país, al iniciar la SEP, básicamente poco menos del 20% de la población era analfabeta y el grado de escolarización era el cuarto año de primaria en promedio. Hoy es cercano, un poquito superior al 95% de la población supuestamente alfabetizada, y estamos en 7 o 8 años de promedio de escolarización, quizás es un poquito más. Pero veamos, acá sí tengo algunos resultados que no se los voy a leer completos, pero veamos qué quiere decir esa alfabetización, qué quiere decir esa comprensión lectora, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en sexto año de primaria nos dicen que solo 2 de cada 10 alumnos se han apropiado de las habilidades lectoras que le permiten acercarse a los textos con distintos propósitos y empleando una diversidad de estrategias para interpretarlos, valorarlos e incluso reconstruirlos. En expresión escrita, 70% de los alumnos de sexto año de primaria son incapaces de dejar un recado con claridad. En nivel de secundaria, las cosas son aún peores. Solo 3 de cada 10 alumnos consiguen una comprensión lectora profunda que les permite interpretar el sentido de los textos que revisan, hacer juicios valorativos o críticos, integrar una transformación para obtener conclusiones, etc. Apostamos por crear lectores, no porque nos interesaba tener una sociedad lectora, sino porque habíamos apostado por la lectura
como un medio para desarrollar un país más democrático, una nación más participativa, igualitaria, más desarrollada. Y lo mismo podríamos decir en materia de bibliotecas. Sí, hemos hecho muchas. 7,500 bibliotecas dicen que tenemos. Hace poco Ramón Salavarría, que está acá conmigo, hizo una pequeña investigación de lo que son las bibliotecas mexicanas frente al resto del mundo, tomando únicamente los datos oficiales de la Federación de Bibliotecas Públicas. Descubrió que México, en contraste con otros países del mundo, es el 10º país, más o menos, el 10º país en mayor número de bibliotecas en el mundo. No está mal. En bibliotecas por habitante, tampoco está mal. El 13º, 14º país, no está mal. Ahora, si ya nos vamos a cantidad de préstamos por habitante o por biblioteca, las cosas empiezan un poquito peor. Y entonces ahí se empiezan a complicar las cosas. Por ejemplo, estamos abajo de Namibia y somos el penúltimo lugar en préstamo por habitante. Ahí están las bibliotecas y cualquiera de ustedes que se dé una vuelta por las bibliotecas se va a encontrar con lugares ciertamente para descansar en paz. Descansan en paz los libros, descansan en paz los bibliotecarios. Las moscas ya tampoco tienen mucho que hacer, así es de que mantienen su eternidad que ya les había reconocido el buen Monterroso. Y podríamos decir igual de los libros. México, Argentina, al comienzo del siglo XX, más o menos tienen la misma población, un poquito más México, más o menos tienen los niveles de alfabetización, pero hoy Argentina produce mucho más libros y tiene menos población, tiene un poco menos de la mitad de la población. Y no se diga con España, que también tenían las mismas tasas de analfabetismo al comenzar el siglo XX y más o menos la misma población. Hablo de cosas generales porque no se trata de hacer datos fidedignos, pero se puede entrar en eso. Y hoy España tiene una producción infinitamente mayor y al igual que las bibliotecas, lo más importante no es solo saber cuántas bibliotecas hay, sino de qué manera las bibliotecas son valoradas por la sociedad y de qué manera las bibliotecas influyen en la vida de las personas. Y ahí están los datos también de las investigaciones en España, que no son tan halagüeños como los datos de las investigaciones públicas, de qué representa para los ciudadanos una biblioteca pública, por ejemplo, en Estados Unidos, donde básicamente para el 90% de la población, 90% de la población en Estados Unidos, las bibliotecas, que no todos son lectores, las bibliotecas son esenciales para su vida y para su comunidad, reconocido por ellas. En México, ¿qué representan para la población las bibliotecas públicas, privadas? La verdad, pues yo no sé si alguien se la ha formado, pero yo pienso que para la inmensa mayoría de la población no representan nada ni saben en dónde están. El problema no es ese. El problema es que el país sigue oliendo a pólvora. El problema es que hay pólvora y olor de pólvora, pero también hay pólvora en el espacio público, también
uno habla y parece que lo que hace es disparar y protegerse. Haciendo una revisión, podemos decir que sí, que hemos hecho muchas cosas, pero gran parte de lo que hemos hecho no ha tenido el sentido que decíamos que debería tener. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué? Y tal vez para poder entender eso, habría que preguntarnos por qué principios y por los principios que teníamos al principio, ¿no? Y había un principio, por ejemplo, de decir que había unos bárbaros y unos civilizados y que teníamos que transformar al bárbaro y al civilizado. Y la visión era alentar esa transformación, de nueva cuenta, la palabra transformación, de los bárbaros en civilizados, en convertirlos en iguales que nosotros. Una visión que desde luego no suponía que la biblioteca, que la función era una función dialógica, sino era una función monológica, una función de simulación de un diálogo. Y entonces conviene seguir preguntándose qué queremos, qué podemos, qué debemos. Y empezar de nueva cuenta por los principios. Y uno de los principios lo enunció Gabriel Said, a quien yo siempre cito, me remito, porque es uno de los mejores lectores que hay en este país, y no solo un lector de libros, sino lector del entorno, lector en un sentido, como una actividad que produce sentido. Y Said, en un ensayo memorable que yo recogí después en una antología que se llama Leer y que ojalá esté por ahí, cómprenla. Yo no recibo ninguna regalía. Tiene un ensayo que se llama Los libros y la conversación. Los libros y la conversación. Y ahí nos recuerda Gabriel Said las paradojas de los libros y la conversación, y nos recuerda las opiniones de Sócrates en contra de los libros, porque simulan el saber. Y dice, para Sócrates, el saber es algo que se da caminando, es algo que se da pensando en el diálogo. Y dice, y la paradoja es que conocemos de Sócrates a través de los libros. Y entonces recuerda y nos dice que la función esencial de los libros es justamente alentar la conversación por otros medios. Sí. Gracias a los libros podemos mantener viva una conversación. Y también Said nos enseña a mirar al mundo. Y cuando empezamos a mirar al mundo y a mirar a la actualidad, entendemos que el mundo no es uniforme, nunca ha sido uniforme, y hoy, en donde supuestamente estamos en la era digital y todos usan las pantallas, puede ser que efectivamente estamos en la era y todos usen las pantallas, pero no la usan para las mismas cosas, y si la usan para las mismas cosas, el significado es diferente. Prevalecen las desigualdades, y no solo las desigualdades, la diversidad. La máquina de escribir que yo usé en aquellos años ya casi no se usa, pero habrá otras cosas que sigan usando y que sigan usándose y que también produzcan nuevos sentidos. Habría que revisar, yo les decía, los principios. Un principio es eso, es alentar la
discusión, alentar la conversación, estimular la lectura, no de los libros, la lectura del entorno a través de los libros, la lectura de uno mismo y el potencial de uno mismo. Habría que respetar la diversidad, habría que, sobre todo, estimular la autonomía. Este mundo en donde parece que todos estamos unidos, es un mundo en donde también se nos ofrecen nuevas posibilidades de leer las aparentes oposiciones que fundaron nuestra manera de entender la educación. Una de esas oposiciones era la oposición, ya lo dije, entre oralidad y escritura. La función primordial de la escritura fue traspasar el tiempo y traspasar la distancia. ¿Por qué? Porque pues, uno no se puede comunicar con una persona a la distancia temporal o a la distancia física más que a través de la escritura. Pero hoy lo podemos hacer así. Y también por eso se comunican los indios en Chiapas o en Oaxaca con sus coterráneos en San Diego, no solo sin pasar la frontera, sino sin pasar por el español, cosa que algunos antropólogos han estudiado y que es bastante interesante. Pasan del inglés al mije o del mije al inglés sin pasar por el español, por decir alguna cosa. Néstor García Canclini, cuando hicimos el libro de estudios sobre la encuesta nacional de lectora, insistía en que hoy ya no leemos con textos, nada más textos. Leemos y mezclamos textos, imágenes, leemos en distintos formatos y no podemos dividir al país en lectores y no lectores, sino que tenemos que hacer una enorme variedad y reconocer eso. En la encuesta nacional de lectura que se hizo hace 8 o 10 años, ya no me acuerdo, lanzamos la imagen, la idea esta de que en México no era un país de no lectores o sí lectores, sino que había una infinidad de graduaciones y que había muchas formas. Lo hicimos como pudimos, pero el mensaje era claro, reconocer que los libros no son la única fuente de lectura y que y hay muchas maneras de ser lector y que todos somos en muchos sentidos no lectores y sí lectores. Pero seguimos hablando de lectores y no lectores y seguimos diciendo vamos a crear un país de lectores y lanzando y gastando muchos recursos en campañas para tratar de formar lectores y de repente somos incapaces de leer lo más obvio. Hace poco estaba dando una conferencia en Iztapalapa, por ejemplo, y entonces hay una universidad en donde hay una carrera de creación literaria, ojo. Y entonces yo le pregunté a los chicos que estaban ahí, a ver chicos, cuando ustedes quieren comprar un libro o quieren leer un libro, ¿qué es lo que hacen? Entramos a las bibliotecas y las bibliotecas no pasaba nada. Lo único que pasó fue que cuando quise mover un libro me dijeron, por favor, no lo mueva, yo lo muevo. Y estaban todos los libros en lomito, así, bien puestos, bien ordenaditos, y lo único que hacían los bibliotecarios era eso, mantener el orden. Pero, ¿y si querían salir a comprar un libro? Pues en Iztapalapa, que tiene cerca de 2 millones de personas, más que muchos países en el mundo y en Europa, no había una pinche librería. Y seguimos, Iztapalapa, Ciudad de México. No estoy hablando
de Tapachula, no estoy hablando del desierto. Y seguimos gastando en una campaña de vamos a formar lectores. Y alguien, un niño, dice, sí, yo voy a hacer lo que dicen. ¿Y a dónde? Y seguimos gastando y gastando y gastando. Y entonces yo le pregunté a esos chicos en Iztapalapa, bueno, ya no me hablen de libros, ya no me hablen de lectura. ¿Qué es lo que ustedes hacen cuando están hartos de estar en su casa? Y entonces me di cuenta que la cosa estaba mucho peor que si no hubiera libros. Una de ellas me dijo, pues mira, yo vivo cerca de un parque y me voy al parque. Pero el otro me dijo, pues yo salgo con mi hermano al camellón y mi hermano toca la melódica y yo me llevo un libro y en el camellón, así pasan coches, nos distraemos, yo le leo y él me toca. Y entonces digo, formar ciudadanos es interesante, digo, en un lugar en donde uno no puede salir a distraerse. Te peleaste con tus hijos, te peleaste con tu mujer, con tu marido, estás harto, quieres pensar. Y entonces vuelvo a los principios y al principio de la hospitalidad. Y ahí vuelvo a la función de las bibliotecas. ¿Qué es una biblioteca hoy? ¿Qué es una biblioteca hoy? A mí me gustaría, más que entrar en esa discusión de lo que es una biblioteca hoy, para definir si tiene que tener libros o no, volver a la idea de que la biblioteca es un lugar que tiene que ser hospitalario. Es un lugar en donde la gente puede venir a hacer cosas y estar en la biblioteca. Hace poco me decían que ya no dejan entrar a la biblioteca a los indigentes porque vienen a hacer uso de los baños. Entonces, que se meen en la calle, ¿no? Pero tampoco en la calle los dejan, ¿no? Y también alguna vez hablaba con un gran historiador, con Robert Darnton, y le decía que para mí era muy importante entender que a la biblioteca viene gente a dormir. Y me decía, se hizo así, hablaba y me dijo, este chico está loco. A pesar de que le había publicado un libro, me dijo, este chico está loco. Y me dijo, entonces le empecé a discutir y me dijo, bueno, yo debo confesar que cuando estaba haciendo mis estudios en la Biblioteca Nacional en Francia, pues yo tenía distintos trucos y me ponía así, para dormirme y disimular y que no me sacaran. Y entonces digo, a ver, si Robert Darnton en sus investigaciones se dormía, y descansaba y volvía a pensar, entonces, ¿por qué una persona la obligas a pensar si no ha podido dormir? Y eso me habla de la incapacidad de leer las propias experiencias y de leernos a nosotros y de escribir experiencias y de aprender de la propia experiencia. Digo, no quiero abundar mucho en esto. Es un tema súper bonito. Quise poner algunos ejemplos de por qué las bibliotecas deben ser lugares hospitalarios y por qué deben concebirse también como lugares para estar y para responder a las necesidades, pero también debemos entender las necesidades de una manera cambiante, de una manera procesual. Hay un sociólogo al que yo respeto muchísimo, Norberto Elías, que habla justamente de los procesos y de alentar los procesos. Una primera revisión
en lo que hemos hecho en este siglo, nos puede conducir a entender realmente que hemos en verdad desperdiciado muchísimos recursos. Recursos no solo económicos, ahora que estamos en plan de austeridad, sino recursos de tiempo, de dinero, de experiencias, no solo de lo que hemos hecho, sino de las experiencias que no hemos sabido reconocer de otras personas, de esas personas que decimos a menudo que son ignorantes y que puede ser no solo un indígena, no solo el empleado que limpia los baños, no solo los niños también, los ancianos también, etcétera. No solo es la juventud, también están los ancianos. No hemos sabido aprovechar el tiempo vivido ni el tiempo de los otros. No hemos sabido reconocer el valor de la escucha. Y me parece que parte de lo que tenemos que hacer los bibliotecarios es eso, aprender no solo a leer, sino aprender a escuchar. Me toca ir cerrando y voy a volver a hablar sobre los bibliotecarios ante el cambio. Se dice a menudo que los bibliotecarios son bastante reticentes al cambio, pero yo creo que los bibliotecarios no tememos, sino que alentamos el cambio, alentamos la transformación. Hay desde luego otras formas de entender a los bibliotecarios. El bibliotecario policía, que dice no muevas, no hagas. El bibliotecario catalogador, que pone, clasifica, etcétera. Pero el bibliotecario, sea académico, sea público, sea universitario, sea escolar, lo que alienta es justamente el cambio y la transformación. El cambio y la transformación fundamentalmente de los usuarios. Los bibliotecarios ciertamente responden a las necesidades informativas o culturales o educativas de los usuarios, pero sobre todo detectan necesidades informativas, recreativas, culturales, incluso de ocio de otras personas y saben transformar esas necesidades. La función principal de un bibliotecario es que el público llegue en busca de algo y se vaya con eso algo medio resuelto y quiera regresar. A mí me parece más importante eso, que quiera regresar y que regrese transformada. La conservación es ciertamente importante, pero lo que debemos conservar sobre todo es el valor de la conversación y debemos alentar, sea cual sea la posición política, el enclave institucional, el bibliotecario vincula. El bibliotecario tiene una ética que supone que no hay que ser original. Los bibliotecarios, me decía Ramón una vez, nos copiamos, vemos lo que hizo y no solo nos copiamos, sino compartimos nuestros saberes. Vemos lo que hizo tal bibliotecario en Tapachula o en Vancouver o en Moscú, lo copiamos, lo modificamos. Somos de esa categoría de personas tan importantes en el mundo como las casamenteras, como los editores. Sabemos vincular, nos interesa esa reproducción, sabemos ser humildes. Y en ese sentido, bueno, tengo muchas páginas más, pero ya no las voy a leer, ni las estaba leyendo antes. Y en ese sentido, les quería pues agradecer a todos ustedes su escucha, a Vero y a Zairi la invitación para volver, y voy a estar acá escuchando y platicando con ustedes. Gracias.
Muchas gracias. No tenemos tiempo para preguntas y respuestas, pero como lo dijo Daniel, él va a estar aquí en la librería toda la mañana y quien se quiera acercar y conversar con él, pues con mucho gusto. Vamos a dar paso a la siguiente presentación para ir conforme a programa, que es la presentación de la editorial universitaria, y en los otros salones también ya se va a dar inicio con presentaciones de otras editoriales para que elijan cuál es de su preferencia. Muchas gracias.